Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. La oscura noche de invierno envolvía la casa de los Wolf en una pesada y densa manta de silencio. La débil luz de la lámpara de la cocina apenas atravesaba la espesa oscuridad, proyectando sombras sobre las paredes. Marcus estaba sentado, encorvado sobre la mesa, con la mano nerviosamente apretando el vaso de whisky. Su mirada se detenía una y otra vez en el gran retrato de Janet, sonriendo junto a él y su hermana, tomado solo un año atrás durante la celebración de su aniversario. Ahora, esa sonrisa parecía fantasmal, distante, casi inalcanzable. De repente, uno de los niños empezó a llorar, y pronto el segundo se unió. Marcus, incapaz de levantarse, apretó aún más el vaso contra sus labios y dio un gran trago. «Basta, Marcus, basta de beber». La voz de Samantha sonó detrás de él, áspera e impaciente. «Esto no te ayudará. Tus hijos están llorando y tú». Golpeó la palma contra la mesa y se giró hacia su hermana, esforzándose por controlar la ira mezclada con la impotencia. «No me digas qué hacer, Samantha». Su voz temblaba. «¿Crees que no los escucho? ¿Crees que es fácil para mí?». Ella cruzó los brazos sobre el pecho, conteniendo las ganas de responder, y luego habló con suavidad, como si él fuera uno de sus propios hijos. «Sé que te duele, Marcus, pero ellos te necesitan. Cassandra y Kurt necesitan que te mantengas firme por ellos. Son tan pequeños». «¿Pequeños?». Se burló, pero en su risa había amargura. «¿Qué sé yo de niños? Ni siquiera quería tenerlos. Yo quería que Janet estuviera viva. Ella debía estar aquí, a mi lado, no». Marcus guardó silencio de nuevo, su voz se quebró. Se volvió hacia la ventana, incapaz de mirar a Samantha, temeroso de ver el reproche en sus ojos. «Lo sé, hermano. Sé que te duele». Samantha se acercó y le puso la mano sobre el hombro. «Pero si sigues cada noche así, ¿qué quedará de ti? ¿Cómo crees que a Janet le gustaría verte en este estado?». Sus palabras lo alcanzaron como un viento helado. Marcus encogió el hombro, apartando su mano, y sin mirarla, se dirigió al retrato de Janet. «¿Cómo pudiste, Janet? ¿Cómo pudiste dejarme solo?». Su voz temblaba por la emoción. «No podré con ellos, ¿entiendes? No podré». El llanto de los bebés se reanudó y Samantha suspiró. Tocó suavemente su mano, mirando sus ojos agotados. «Me encargaré de los niños, pero Marcus, tendrás que ponerte de pie por ellos». Se fue a la habitación de los niños, dejándolos solo en la cocina a media luz. Marcus sintió como su alma se llenaba de una vacuidad aún mayor. El resto de la noche lo pasó igual, sentado a la mesa, mirando la nada y de vez en cuando murmurando palabras de reproche hacia Janet, esperando que su espíritu de algún modo lo escuchara. Unos minutos después, Samantha regresó, mirándolo con ligera fatiga, pero también con preocupación en los ojos. «Ya se durmieron, Marcus. Te preparé un café. Por lo menos eso no lo beberás, en lugar de alcohol». Marcus miró la taza, pero no hizo intento de tomarla. En sus ojos había vacío y dolor, como el de una bestia acorralada. «Prometiste que me ayudarías si algo le pasaba a Janet», exhaló con reproche. Samantha suspiró profundamente. «Y aquí estoy, Marcus, ¿no lo ves? Dejé a mis hijos y a mi marido para ayudarte. Pero tendrás que hacerlo tú solo, por ellos. Nadie más podrá ser su padre». Marcus cerró los ojos, sintiéndose aún más vulnerable. Sus dedos temblaban y le costaba mantener sus emociones bajo control. «No entiendes», susurró él. «No sé qué hacer. No estoy preparado para estar solo». «Nadie está preparado para golpes como este, Marcus», respondió suavemente Samantha. «Pero lo lograrás. Para Cassandra y Kurt, eres su única esperanza». El silencio volvió a envolver la cocina. Marcus miraba el retrato,
recordando aquellos días cuando su familia le parecía inquebrantable y sólida. Habían pasado varias semanas desde el día en que Marcus perdió a su esposa y cada nuevo día parecía más insoportable para Samantha. El frío invernal no cesaba y la casa de los Wolf, que alguna vez estuvo llena de risas y alegría, ahora permanecía oscura y vacía. Solo resonaba en sus paredes el eco del dolor y la desesperación. Después de un mes de constantes turnos nocturnos con los niños, Samantha ya no sabía qué hacer. Cada mañana acudía a la casa de su hermano para convencerlo de que se levantara, pero día tras día nada cambiaba. Seguía sentado en la misma silla de la cocina, bebiendo whisky, como si fuera lo único que pudiera consolarlo. A veces ni siquiera se levantaba a comer y sus ojos se habían vuelto opacos, como esferas de vidrio sin vida. Marcus, dijo ella entrando en la cocina con una taza de café. Su voz era insistente pero cansada. Ya basta de beber. No puedo dejar a mis hijos por los de mis sobrinos. Ellos también quieren ver a su madre, y tú ni siquiera intentas ser un padre normal. Tú solías ser diferente. Todos solíamos ser diferentes. Marcus ni siquiera la miró. Su mano cayó inerte sobre la mesa y volvió a llenarse su vaso con whisky. No puedo, Samantha, su voz era baja y ronca. No puedo sin ella, sin Janet. Ella era todo lo que tenía. Y ahora, se cayó, su rostro se contorsionó por el dolor. Samantha suspiró profundamente y dio un paso hacia él. Colocó la taza sobre la mesa y le puso la mano sobre el hombro. Marcus, necesitas, comenzó, pero no pudo terminar, pues vio cómo él cerraba los ojos y apretaba los dientes, tratando de reprimir las lágrimas. No entiendes, susurró él, y su voz se quebró. No puedo ser un buen padre. Ni siquiera sé cómo mirar a los niños. ¿Cómo voy a criarlos si yo mismo me estoy perdiendo? No estás solo, hermano. Tienes que aprender a seguir adelante, por ellos, dijo ella, pero veía cómo él se cerraba más y más en sí mismo. Era peor de lo que había imaginado. Samantha se fue a la habitación de los niños, tratando de distraerse un poco de lo que sucedía con su hermano. Estaba alimentando a los niños mientras les cantaba suavemente una canción de cuna. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Marcus, a lo que podría hacer para ayudarlo. Ya no sabía qué más decir para llegar a su corazón. El tiempo pasaba, y Marcus se iba alejando cada vez más. Su comportamiento se volvía más introvertido, y su depresión más profunda y aterradora. Ya no iba al trabajo, no contestaba las llamadas de sus amigos. No quería hablar con nadie. Una mañana, cuando Samantha llegó a casa de su hermano para convencerlo de que se levantara, lo encontró en la misma silla de siempre, pero algo en su postura era extraño. No se movía, y su rostro estaba demasiado inmóvil. Samantha se acercó a él rápidamente, tomándolo por el hombro. Marcus, dijo con preocupación en la voz. ¿Estás dormido otra vez? Lo empujó, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Se inclinó y trató de buscar el pulso en su cuello, pero su piel estaba fría y sin vida. No puede ser, susurró ella, con las manos temblorosas tratando de encontrar el más mínimo movimiento. Pero todo fue en vano. No había pulso. El corazón de su hermano se había detenido, y ella no podía creerlo. El cuerpo de Samantha se contrajo, y apenas pudo contener un grito. Con cada segundo que pasaba, todo empeoraba, como si ese momento le hubiera robado toda su fuerza. Lentamente, se desplomó en el suelo, y las lágrimas amargas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía entender cómo había sucedido esto, cómo había perdido a la persona más cercana a su vida. Había perdido a su hermano. Marcus repetía su nombre, como si eso pudiera devolverlo a la vida. Se sujetó la cabeza con las manos, como si pudiera arreglar todo lo que había sucedido. Su respiración se volvió errática, y todo a su alrededor de repente se sintió ajeno y hostil.
No podía entender cómo había sucedido esto, cómo todo se había destruido tan rápido. Ella acababa de intentar ayudarlo, acababa de decirle que debía seguir adelante por los niños. Y ahora estaba sola. Completamente sola. Finalmente, después de unos minutos, Samantha se levantó, aunque se sentía vacía. Estaba de pie, como si no pudiera moverse, pero en su mente se agolpaban pensamientos. Tenía que llamar a alguien. Tenía que informar sobre lo sucedido. Pero, ¿de dónde sacar fuerzas para hacerlo? Marcó el número de la ambulancia, pero su voz temblaba y las palabras salían con dificultad. Cuando colgó el teléfono, sentía como si hubiera perdido toda comprensión de lo que estaba pasando. No sabía qué hacer. En esa casa ya no quedaba nada que pudiera consolarla. Pronto llegó la ambulancia. Los médicos constataron la muerte de Marcus y todo se hizo rápidamente, sin muchas palabras. Samantha se quedó sola, en la habitación llena de vacío. Sentía como ese vacío la invadía. Pero en ese momento se dio cuenta de que ya no solo había perdido a su hermano. Había perdido el vínculo con el pasado. Había perdido lo que era familiar y conocido. Regresó a la habitación de los niños, donde dormían tranquilamente en sus cunas. Samantha se sentó al borde de una cama y abrazó fuertemente a los pequeños. El aire invernal estaba frío y penetrante cuando Samantha se encontraba junto a la tumba de su hermano. El funeral fue tranquilo y sin pompa, solo unos pocos amigos y colegas vinieron a despedir a Marcus. Para ellos, él fue un hombre con quien siempre se podía hablar, alguien que sabía escuchar y dar apoyo. Pero ahora él ya no estaba, y Samantha no podía entender cómo viviría sin él. «Lo lograrás», susurró su esposo, John, con ternura, poniendo la mano sobre su hombro. «Estoy contigo. Haremos todo lo que podamos». Pero Samantha no escuchaba sus palabras. Miraba la tumba, como si intentara encontrar respuestas entre la nieve blanca y las nubes grises. Toda su vida ahora le parecía gris y estéril, y la soledad la envolvía por el cuello, apretándole el corazón. Cuando la procesión terminó, John se levantó y se acercó a Samantha. Tomó a Cassandra en brazos, y ella se acurrucó contra su pecho, sollozando suavemente. Su mirada estaba cansada, pero decidida. ¿Qué vamos a hacer con ellos ahora?», preguntó, levantando a Cassandra en el aire y sonriendo suavemente para que no se asustara. Samantha se frotó los ojos, apartando las lágrimas. «No lo sé, John», respondió en un susurro, casi inaudible. «2 más no podemos atender. Estamos al límite, los dos. Creo que la única salida es el orfanato. Allí estarán mejor». John permaneció en silencio, entendiendo todo, pero sin saber qué decir. Con cuidado, volvió a poner a la niña en la cuna y se giró hacia Samantha. «Tienes razón», dijo, mirando a sus sobrinos. «Allí, en el orfanato, podrán tener todo lo que necesitan». Samantha bajó la cabeza, sintiendo el peso en su pecho. No quería entregar a los niños al orfanato, pero ¿qué otra opción quedaba? Ya no podía más con esta situación. No podía ser para ellos la madre que se merecían. Al día siguiente, con la luz de la mañana, Samantha ya estaba frente a la puerta del orfanato. Se plantó ante el edificio, sintiendo sobre sus hombros una carga invisible, como si todo el mundo estuviera en su contra. Sabía que la decisión era la correcta, pero en su corazón todo gritaba que estaba mal. «No puedo hacerlo», susurró para sí misma, cerrando los ojos. «No puedo dejarlos». La puerta del orfanato se abrió, y ella entró, tratando de no pensar en lo que vendría después. El señor Black, el director del orfanato, la recibió en la entrada con una expresión tranquila y amistosa. «Hola, Samantha. Estamos listos para recibir a tus sobrinos. Siempre tratamos de colocar a los hermanos y hermanas en la misma familia, no te preocupes». Samantha suspiró aliviada, pero aún no podía deshacerse del sentimiento de culpa. «Gracias, señor Black. Yo
Espero que esta sea la mejor decisión para ellos, dijo, intentando no llorar. Sus manos temblaban cuando tomó a Cassandra y le dio un tierno beso en la frente. Kurt, con sus rizos más alborotados por la emoción, levantó los ojos y miró con curiosidad el nuevo entorno. Samantha sintió cómo su corazón se apretaba y luchó por contener las lágrimas. Perdóname, dijo con voz temblorosa. Solo creo que será mejor para ustedes. Samantha los besó una vez más, los abrazó fuertemente y se apartó. Miró a los niños, y sentía como si los estuviera dejando en un mundo ajeno y cruel. ¿Pero qué más podía hacer? Sobre sus hombros pesaba una carga con la que no podía lidiar sola. El señor Black estaba de pie junto a ella, su rostro era sereno, pero podía ver lo difícil que le resultaba a esta mujer dejar a sus hijos en el orfanato. No te preocupes, dijo con una sonrisa amable. Haremos todo lo posible para que tus sobrinos se sientan seguros. Samantha se secó una lágrima de la mejilla y le agradeció. Regresó a la puerta y se dio la vuelta para mirar a los niños una vez más antes de salir. La puerta se cerró suavemente tras ella, y ella, con dificultad, dio un paso atrás. No se volvió. No podía. Cuando Samantha salió al exterior, sintió como el viento frío la atravesaba. Cada movimiento parecía estar en cámara lenta. Se sentía vacía, como si una parte de ella misma se hubiera quedado allí, en ese edificio. Los años en el orfanato pasaron tranquilos y discretos. Cada mañana comenzaba igual, los cuidadores despertaban a los niños, y ellos se levantaban como por instinto, siguiendo la rutina establecida. En sus habitaciones había camas, y en las paredes colgaban cuadros que, aunque supuestamente deberían haber creado un ambiente acogedor, solo recordaban la desconexión. Cada niño tenía su propia historia, pero Cassandra y Kurt compartían una conexión especial. No podían estar el uno sin el otro. Incluso cuando no hablaban, siempre se cruzaban las miradas. Era algo más que un vínculo fraternal. Era una verdadera unidad. Los momentos más felices para ellos eran juntos. Cuando jugaban en el jardín o construían castillos de arena en el arenero, parecía que el mundo era perfecto. Incluso en esos momentos, cuando todo estaba vacío, y solo ellos dos llenaban el mundo, se sentían parte de algo más grande. A menudo, los cuidadores se sorprendían de su comprensión mutua. «Sabes, Cass», dijo Kurt en uno de esos días, sentado en el columpio, «siempre estaré a tu lado». Cassandra lo miró atentamente y sonrió débilmente. «Lo sé», respondió ella. Pasaron los años, y los niños crecieron, pero su vínculo no se debilitó. Seguían tan unidos como siempre. Los cuidadores del orfanato a menudo notaban lo mucho que se querían y se sorprendían. Parecía que se entendían sin palabras, que sus miradas siempre se cruzaban, y cada gesto, cada movimiento parecía estar coordinado. Pero llegó el momento en que su mundo finalmente cambió. Un día, una familia llegó al orfanato. Un hombre y una mujer, con sonrisas en los rostros, llenaron el lugar con su presencia. Observaron a los niños con atención, conociendo a cada uno de ellos, pero su mirada, al parecer, se detuvo de inmediato en Kurt. «Es tan lindo», dijo la mujer, dirigiéndose a su esposo, «creo que este es el que estábamos buscando». El hombre asintió. «Sí, definitivamente podemos aceptarlo en nuestra familia», dijo él. Cassandra estaba de pie a un lado, observando lo que ocurría. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sintió un nudo en su estómago. Inmediatamente supo que algo cambiaría. Se acercó a Kurt y le tomó la mano. «¿Estás seguro de que quieres irte?», preguntó ella, su voz era baja pero tensa. «Nosotros prometimos que siempre estaríamos juntos». Kurt la miró preocupado. No sabía cómo ocurriría esto, pero vio que era el momento en que tendrían que separarse. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos, pero no podía permitir que su dolor se viera. «Hermana, te prometo que cuando crezcamos, nos encontraremos», dijo abrazándola fuerte. «Estaremos juntos, ya lo sabes».
Cassandra no podía decir nada. Solo las lágrimas recorrían sus mejillas. Lo abrazó con fuerza, sin querer soltarlo. El dolor en su corazón era insoportable, pero sabía que no podía cambiarlo. Te quiero, hermano, dijo antes de que lo llevaran a su nueva familia. Cuando Kurt y su nueva familia se fueron, Cassandra se quedó de pie en el pasillo vacío. Todo parecía borroso, como si el mundo a su alrededor simplemente hubiera desaparecido. Fue hacia su habitación, donde estaba su cama, pero ese día no podía acostarse a dormir. No podía comer, ni pensar en otra cosa. Solo lágrimas y recuerdos de Kurt llenaban su mente. Por la tarde, cuando todos los niños se fueron a sus actividades, Cassandra estaba sentada junto a la ventana, sujetando con fuerza una foto en la que aparecía con su hermano. Era la única prueba de que alguna vez tuvo un hermano, de que alguna vez tuvo una familia. Pasaba la mano sobre la foto, como si esperara que su toque la devolviera al momento en que estaban juntos. La habitación estaba en silencio, y solo su leve sollozo rompía la quietud. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que se quedó dormida. Despertó solo a altas horas de la noche, cuando ya no quedaba ni un pensamiento ni una imagen en su cabeza, solo oscuridad. A la mañana siguiente, cuando la cuidadora vino a recoger a los niños para las actividades, Cassandra simplemente estaba sentada en su cama. No podía levantarse. La cuidadora notó su estado y se acercó preocupada. ¿No quieres ir a las actividades, Cassandra?, le preguntó. No puedo, respondió Cassandra, sin apartar la vista de la foto. No puedo, porque Kurt no está. Se fue. La cuidadora no sabía qué decir. Se sentó junto a Cassandra y le puso una mano en el hombro, tratando de consolarla. Pero ni siquiera esas palabras podían llenar el vacío que había en su alma. Todo estaba perdido, todo estaba destruido. En ese momento, Cassandra entendió que debía seguir adelante, que tenía que luchar por su futuro. Pero, ¿cómo hacerlo cuando su corazón estaba roto? Esa era una pregunta para la que no encontraba respuesta. Desde los primeros días en su nuevo hogar, Kurt se sintió perdido. A pesar de toda la atención y cuidado de sus padres adoptivos, en su alma había un vacío que nada podía llenar. Cassandra, su hermana biológica, era parte de él mismo. La separación de ella era una herida enorme que no sanaba. Trataba de no pensar en ello, pero cada día estaba lleno de soledad y melancolía. Los padres adoptivos, el señor y la señora Williams, veían lo difícil que era para Kurt adaptarse. Catherine, su nueva madre, trataba de apoyarlo, pero ni siquiera sus palabras más cariñosas podían devolverle la paz. Kurt, ¿no quieres jugar con este set de construcción?, le sugirió un día, esperando distraer al niño de sus pensamientos. Pero Kurt simplemente se quedó sentado, perdido en sus pensamientos, sin responder. Continuaba mirando por la ventana, como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran al otro lado del cristal. No quiero jugar, mamá, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de la calle. Catherine suspiró y se sentó junto a él. ¿Quieres hablar de algo?, le preguntó suavemente. Kurt negó con la cabeza, no quería abrirse. En ese momento, alguien llamó a la puerta, era Jem, el padre. ¿Cómo va todo, hijo?, preguntó, entrando en la habitación con una sonrisa. ¿Estás triste por algo? Kurt levantó la mirada, pero no respondió. Simplemente se encogió de hombros en silencio. ¿Qué te parece si vamos al parque de atracciones?, propuso Jem con esperanza en su voz. Será divertido, seguro te gustará. Kurt se sorprendió un poco. ¿Al parque de atracciones?, repitió, como si no creyera lo que estaba oyendo. Sí. Tenemos un parque increíble aquí, con carruseles y todas esas cosas. ¿Te gustan esas cosas, verdad?, sonrió Jem. Puede ser un buen cambio. Caterina sintió, cediendo a la propuesta de su marido.
También esperaba que el cambio de ambiente ayudara a Kurt a distraerse al menos un poco de los pensamientos dolorosos sobre su hermana. Bueno, está bien, dijo Kurt, no completamente convencido, pero aceptando. Iré, pero solo si es como en las películas. Junto con los pensamientos sobre Cassandra, en su cabeza nació un pequeño y casi inconsciente plan: si iba al parque, tal vez, entre la multitud y los sonidos alegres, podría olvidar su dolor por un momento. No podía cambiar su pasado, pero tal vez podría encontrar un momento de felicidad. Durante el camino al parque, Kurt miraba por la ventana del coche, preguntando de vez en cuando, pero sin estar completamente seguro de que realmente necesitaba todo eso. Cuando llegaron, una sensación de alegría asombró su corazón. Las atracciones, las luces brillantes, la música, los gritos de la gente, todo esto llenaba el mundo de Kurt con un nuevo significado. Muchos niños corrían alrededor, riendo y gritando, y él sintió como poco a poco su alma se llenaba de algo distinto a la amargura de la separación. «Mira, ahí está el carrusel», exclamó Catherine, señalando una de las ruedas de la fortuna. «Quiero montar en él», dijo Kurt, y sus ojos brillaron. Tim sonrió alentadoramente. «Vamos, siéntate. Nosotros te observaremos desde aquí. Solo disfruta». Kurt obedeció y se subió al carrusel. Cuando las ruedas empezaron a girar, sintió como sus miedos se disipaban un poco, aunque no desaparecían por completo. Con cada segundo, con cada giro del carrusel, su cuerpo se llenaba de una extraña pero agradable sensación de liberación. El viento acariciaba su rostro y a su alrededor se escuchaba la risa y la diversión. No podía dejar de pensar en su hermana. Cassandra estaba tan cerca de él como su propia respiración. Estaba solo, y ella no estaba a su lado. Todo lo que le quedaba eran recuerdos y fotos. Cuando el carrusel se detuvo, Kurt salió sintiéndose un poco más aliviado. ¿Viste qué divertido?, preguntó Catherine con una sonrisa. Su voz estaba llena de felicidad por Kurt. «Sí, fue divertido», respondió él, aunque en su voz aún se notaba una especie de vacío. Más tarde se montaron en otras atracciones, y aunque Kurt sonreía e incluso reía, en sus ojos había algo oscuro. Agradecía a sus padres adoptivos por tratar de hacer su vida más brillante, pero sentía que nunca podrían devolverle esa parte de sí mismo que había perdido. Cuando regresaron a casa, Kurt se quedó dormido rápidamente, como si hubiera esperado el momento adecuado para que el cansancio tomara el control. Quería olvidarse, esconderse de los pensamientos que no lo dejaban en paz. «Espero que le haya gustado», sonrió Catherine mientras lo arropaba en la cama. Le acarició la cabeza y le besó la frente. «Está durmiendo profundamente». «Dale tiempo», respondió Tim, sentándose junto a su esposa. Tomó su mano. «Se acostumbrará. Todo estará bien, Chet». Se quedaron en silencio, sin saber qué decir a continuación. Catherine se preocupaba por Kurt, pero creía que el tiempo sanaría su herida emocional. Sin embargo, también comprendía que no había garantías de que algún día pudiera dejar ir su dolor y volver a la vida normal. Esperaba que algún día Kurt sintiera que estaba en casa y que su corazón se aliviara. Los años escolares de Kurt fueron un tiempo de cambios. A pesar de toda la nostalgia por su hermana y las interminables preocupaciones que formaban parte de su mundo interior, él seguía tratando de encontrar su lugar en este nuevo y desconocido mundo. Kurt estudiaba en la escuela local y, a pesar de su naturaleza reservada y tranquila, era uno de los mejores alumnos. Su dedicación no pasó desapercibida, y pronto los maestros comenzaron a verlo no solo como un estudiante aplicado, sino también como un niño talentoso con grandes perspectivas. «Kurt, ¿estás otra vez solo?», observó uno de sus compañeros, cuando Kurt estaba sentado en un banco en el patio de la escuela, absorto en un libro. «¿Por qué no vienes a jugar al fútbol con nosotros?». Kurt levantó la cabeza y se encontró con la mirada de su compañero. «No juego al fútbol», respondió en voz baja, cerrando el libro y respirando profundamente.
Miraba a sus compañeros jugar en el campo, pero la sensación de soledad seguía acompañándolo. Pensaba en Cassandra, como siempre. «Qué aburrido eres», murmuró el chico, y volvió con sus amigos. Kurt no dijo nada. Sabía que no necesitaba eso, una compañía ruidosa y bulliciosa. Lo único que necesitaba eran momentos de silencio para sumergirse nuevamente en los recuerdos de su hermana y alejarse a su propio mundo. Pero poco a poco, por más que se resistiera, ese mundo comenzaba a llenarse de algo nuevo. Cada día, Kurt se dedicaba a estudiar. De vez en cuando participaba en los clubes escolares, pero no porque quisiera estar en el centro de atención. Simplemente era algo que ocupaba su mente, algo que le daba un propósito que podría cumplir solo. En clase, lograba concentrarse en las matemáticas y en el estudio de las leyes físicas, y eso era la única forma en que podía mantenerse en el presente. Le gustaba estudiar porque le permitía mantenerse ocupado mentalmente, sin dejar que sus emociones lo dominaran. «Kurt, ¿crees que esta decisión es la correcta?», le preguntó la profesora, entregándole una hoja con un problema. «Siempre pareces tan concentrado en estos casos, confío en ti». «Creo que sí», Kurt sonrió levemente, pero su mirada seguía siendo tensa. La profesora apreció su seriedad y decidió ayudarlo. «Sabes, eres un verdadero talento en matemáticas», continuó ella, marcando su hoja. «Debes seguir trabajando en esta área». Pasaron varios meses y Kurt, a pesar de su naturaleza callada, comenzó a hacer más amigos. Un día, Alex, uno de los chicos más populares de la clase, se acercó a él. «Kurt, creo que vas al club de dibujo, ¿verdad?», le preguntó, dándole una palmada en el hombro. «Sí, voy allí». «Dibujo, a veces», respondió Kurt, sin entender a dónde quería llegar la conversación. «¿Sabes? Estaba pensando, tal vez me podrías mostrar algunos de tus trabajos». Alex estaba un poco nervioso, pero continuó. «Me dijeron que eres bueno dibujando. Estoy pensando en qué puedo hacer para desarrollarme». Kurt se quedó algo desconcertado. Dibujar para él era más que un simple pasatiempo. Era una forma de expresar lo que sentía por dentro. Pero, por otro lado, nunca venía mal mostrar sus habilidades. Después de una breve pausa, decidió. «Bueno, está bien. La próxima vez, en clase, te los enseño». Alex asintió satisfecho. «Excelente. Gracias, Kurt». Después de las clases, sentado en su escritorio en su habitación, Kurt tomó una hoja de papel y comenzó a dibujar. No sabía exactamente qué quería representar. Simplemente dibujaba, como siempre. No intentaba ser un artista, solo expresaba su alma en el papel. Ante sus ojos aparecían líneas que parecían reflejar todo su mundo interior, vacío, pero lleno de diferentes emociones. El dibujo no era complicado, pero había algo en el que hacía latir su corazón más rápido. Al cabo de un rato, cuando terminó, Kurt miró su trabajo y pensó. ¿Y si todo lo que dibuja es solo una forma de no perder el contacto con las personas que ama? En sus dibujos había sombras, esquinas, líneas rotas que reflejaban su dolor y su esperanza. Demasiadas emociones para un niño, muy poca comprensión. Poco después, tal como había prometido, Kurt mostró su trabajo a Alex. «¡Wow! Esto está genial». Se sorprendió Alex, mirando el dibujo. «Seguro que no lo haces solo por hacer». «Está increíble, Kurt». Kurt sonrió tímidamente, pero por dentro sentía algo agradable. Tal vez, en este nuevo mundo, todavía habría un lugar para él. Tal vez podría encontrar amigos, a pesar de sus profundos sentimientos. «¿Está todo bien?», preguntó Catherine un día, notando que Kurt se estaba volviendo más callado. Estaban cenando, y ella vio que él estaba nuevamente sumido en sus pensamientos. «Está bien», respondió Kurt. «Solo, estoy pensando». «¿En qué?», preguntó Catherine, con cierto cuidado. «En mi hermana»,
dijo Kurt en voz baja, y sus ojos se llenaron de tristeza. Catherine miró a Tim. Sabía que este era un tema delicado para Kurt, pero ambos esperaban que con el tiempo fuera más fácil. Siempre puedes hablar con nosotros, dijo Catherine, con una voz suave y cálida. No estás solo, Kurt. Kurt permaneció en silencio y su mirada se perdió nuevamente en el vacío. Intentaba imaginar cómo sería si él y Cassandra estuvieran juntos otra vez. Pero mientras permanecía allí, en esa casa, con su nueva familia y nuevos amigos, intentaba encontrar sentido en todos esos cambios. Los años pasaron rápidamente y ahora Kurt estaba en la puerta de una nueva etapa en su vida, había sido aceptado en la universidad. Los años escolares quedaban atrás y nuevos horizontes se abrían ante él. Estaba listo para los cambios, listo para aprender y encontrar su lugar en el mundo. Pero, además de la anticipación del futuro, Kurt sentía cierta ansiedad. Esa ansiedad no tenía que ver con los estudios ni con la nueva vida, sino con lo que había dejado atrás, su hermana, a quien no podía olvidar. Estamos tan orgullosos de ti, hijo, dijo Catherine, con los ojos llenos de lágrimas, mientras abrazaba a Kurt. Lo has logrado después de tanto esfuerzo, y ahora estás aquí. Kurt sintió como algo cálido se apretaba en su pecho. Su madre siempre lo había apoyado, a pesar de todas las dificultades, y él sabía que sus palabras eran sinceras. Mamá, todo esto es gracias a su apoyo, dijo él, abrazándola de vuelta, estrechándola. Sin ustedes no lo habría logrado. Chem, su padre, se levantó a su lado y le dio una palmada en el hombro. Eres tan determinado como yo, sonrió Chem. Buen trabajo, hijo. Kurt se rió, pero en su sonrisa había algo de tristeza. Sabía que estaban orgullosos de él, pero ese momento de alegría se sentía algo difuso. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. No sabía cómo explicarles a sus padres que, a pesar de su éxito, su corazón seguía buscando lo que había perdido. Estaban sentados a la mesa festiva, cada uno con su propio plato, reflexionando sobre todo lo que se había dicho. Kurt se perdió en sus pensamientos mientras miraba por la ventana. Sentía que el momento se acercaba, ese en el que tendría que dar un paso que probablemente cambiaría su vida. Hijo, ¿qué pasó?, preguntó Catherine, notando que él se había vuelto demasiado callado. Kurt miró a su madre y respondió en voz baja. Mamá, papá, necesito su ayuda. Quiero encontrar a mi hermana. Chen pareció congelarse por un momento. Nunca había sabido sobre los sentimientos de su hijo, sobre lo mucho que él echaba de menos a Cassandra. Para él, ella era parte de su pasado, parte de la familia que nunca pudo recuperar. Tu madre y yo siempre estamos dispuestos a ayudarte, dijo Tim, con dificultad tratando de esconder sus propios sentimientos. Pero sabes que esto no será fácil. Kurt asintió. Estaba listo para cualquier obstáculo. Pero tenía que intentarlo. No podía vivir con ese vacío dentro de él, sin saber dónde estaba su hermana, qué había pasado con ella. Mamá, tú siempre decías que hay que intentarlo si quieres cambiar algo, dijo Kurt, mirando su plato. Quiero saber dónde está. Vamos al orfanato, sugirió Catherine, colocando suavemente la mano en su hombro. Seguramente tendrán algún registro. Te ayudaremos, hijo. Chem, aunque no estaba seguro de que eso llevara a algo, entendía que el apoyo era importante para Kurt. Asintió. Vamos, dijo. Haremos todo lo que podamos. Una hora después, estaban frente a las puertas del orfanato. Kurt apretaba las manos en puños, sintiendo como su corazón latía más rápido. Durante mucho tiempo había soñado con encontrar a su hermana, con saber cómo vivía, dónde estaba. Todos esos años pensó que algún día se encontrarían. Pero ahora, cuando ese momento estaba tan cerca, sentía miedo. ¿Y si ella era feliz y no quería buscarlo? Salieron del coche y se dirigieron hacia la puerta del orfanato.
Kurt sentía que sus piernas se movían pesadamente y su respiración se volvía entrecortada. En su cabeza, las ideas se mezclaban y en su pecho se apretaba la ansiedad. Al entrar al vestíbulo, se acercaron al director del orfanato, el señor Black, un hombre que conocía su historia. Él los recibió con una sonrisa, pero cuando Kurt empezó a explicar lo que quería, el rostro del director se volvió serio. Lamentablemente, no puedo ayudarles, dijo el señor Black, levantando las manos. Cassandra fue adoptada unos años después de que Kurt encontrara a su familia. Y según la ley, no podemos divulgar información sobre las familias adoptivas. Kurt sintió como todo se venía abajo dentro de él. Las palabras del director sonaron como una condena. Todo lo que había esperado encontrar resultó ser imposible. ¿Están seguros?, preguntó Kurt, su voz temblando traicioneramente. Totalmente, respondió el señor Black, poniendo suavemente la mano en su hombro. Solo podemos suponer que ella vive en una buena familia, y eso es todo. Toda la información es estrictamente confidencial. Kurt luchaba por contener las lágrimas. Pensaba que algún día encontraría a su hermana, que ella estaría cerca. Pero ahora entendía que eso era imposible. Todo lo que le quedaba eran los recuerdos. Salieron del orfanato, y cuando se subieron al coche, Kurt intentaba recomponerse. Tal vez no deberíamos revolver el pasado, dijo Tim, mirando en silencio por la ventana. Tal vez todo esté para mejor. Kurt permaneció callado, sin saber qué responder. Pensaba en Cassandra, en lo mucho que había soñado con ese encuentro durante tantos años. Pero ahora sentía que esa búsqueda se había vuelto algo estéril, algo que no podía devolver lo que se había perdido. Tal vez tengas razón, dijo Kurt, mirando por la ventana. Sentía como su corazón seguía vacío y la esperanza se desvanecía. El tiempo pasaba, pero las respuestas nunca llegaron. Kurt no sabía qué hacer con ese sentimiento. Continuaba viviendo, estudiando, avanzando, pero todo eso no le daba la satisfacción que tanto buscaba. Cuando Kurt se mudó a otra ciudad para estudiar en la universidad, sintió como su vida empezaba a cambiar. Pero incluso entre tantas nuevas experiencias, el contacto con sus compañeros y la carga académica, su corazón no dejaba de pensar en su hermana. Se prometió a sí mismo que algún día él y Cassandra se encontrarían, pero cada día, cada mes que pasaba lejos de casa, lo acercaba más a la conciencia de que eso tal vez nunca sucediera. Durante las primeras semanas, Kurt pensaba constantemente en lo felices que fueron de niños, cómo jugaban juntos, cómo soñaban con ser adultos y ayudarse mutuamente. Esos recuerdos se volvían cada vez más vívidos y el dolor por su pérdida, más profundo. Pero intentaba no obsesionarse con eso. Sabía que en ese momento lo más importante era concentrarse en sus estudios y en su nueva vida. Cada noche, al regresar a su habitación en el dormitorio, se sentaba en su escritorio y, sin encender la luz, sacaba una vieja fotografía. En ella, él y su hermana eran pequeños, tímidos, pero felices. Kurt pasaba el dedo por su rostro, intentando encontrar algún indicio de su paradero. Se había prometido que algún día se encontrarían. «Te lo prometo, Cass», susurraba, mirando la foto, «algún día estaremos juntos de nuevo». Pero en el momento en que Kurt ya casi se había rendido y se sumergió en sus estudios, apareció Melissa en su vida. Fue en uno de los eventos de la facultad. Kurt fue allí con la esperanza de simplemente relajarse, pero su mirada enseguida se fijó en una figura de cabello rubio en una esquina de la sala. ¿Nunca has estado en este tipo de fiestas?, escuchó la voz de su amigo. Se dio vuelta y vio a Jason, su compañero de cuarto, que estaba sosteniendo una copa. Creo que no. Todo esto es demasiado ruidoso, respondió Kurt, frotándose el cuello con incomodidad. Es que no te relajas, dijo Jason, riendo. Ve a hablar con esa chica, seguro te va a gustar. Kurt miró hacia donde Jason señalaba. Allí estaba una chica con ojos brillantes y una expresión alegre, un poco traviesa.
Sintió como algo dentro de él se agitaba. Sin saber qué hacer, se acercó a ella. «Hola», dijo, algo nervioso. «Soy Kurt». Ella levantó la mirada y sonrió. «Hola, Kurt», respondió, inclinando un poco la cabeza. «Melissa». Este fue el comienzo. Kurt no sabía qué decir, pero todo fluía de manera natural. Su conversación era tan fluida que Kurt de repente se sintió tranquilo e incluso relajado. Melissa era fácil de tratar y el tiempo con ella pasaba volando. «¿Sueles venir aquí a menudo?», preguntó Kurt, tratando de saber algo sobre su vida. «Sí, vengo bastante. De hecho, estoy en mi tercer año, así que ya casi lo sé todo sobre esta universidad», respondió Melissa con una sonrisa. «¿Y tú?». «Estoy en cuarto. Ya casi termino. Todavía tengo un montón de exámenes por pasar, no tengo tiempo ni para relajarme», confesó Kurt. Ella se rió, y su corazón se conmovió. ¿Cómo pudo no haberla notado antes? «¿Y qué te gusta hacer cuando no estudias?», preguntó Melissa, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja. Kurt pensó por un momento. Podría haber dicho algo sobre su pasión por el deporte o sus actividades al aire libre, pero en ese momento sentía la necesidad de hablar de algo más personal. «A menudo pienso en», se detuvo, y luego continuó, «en mi familia. Pienso mucho en mi hermana. Éramos muy cercanos, pero luego la perdí. Espero que algún día volvamos a encontrarnos». Melissa lo miraba con tanta seriedad que Kurt sintió como algo se apretaba en su interior. «Es muy difícil. No puedo ni imaginar lo que estás pasando», dijo ella, su voz llena de simpatía. «Pero debes recordar que todo puede cambiar. No estás solo». Kurt estaba sorprendido por sus palabras. No esperaba que ella reaccionara así. Ni siquiera sabía por qué le había dicho eso. Pero le agradaba que ella lo escuchara así, que lo entendiera. «Gracias», dijo en voz baja, sintiendo como algo se derretía en su pecho, llenándolo de calidez. Eres tan amable». Ella sonrió. «Siempre estaré dispuesta a escuchar, si lo necesitas», dijo Melissa con un leve toque de travesura en su voz. «Pero por ahora, mejor vamos a bailar. No viniste aquí solo para quedarte parado, ¿verdad?». Kurt no sabía qué le pasaba. Simplemente la siguió hasta el centro de la pista, dejando ir sus pensamientos y permitiéndose, por un rato, olvidar. El baile fue ligero y sin esfuerzo, y cuando se detuvieron, sintió que algo había cambiado. Durante las siguientes semanas, Kurt pasó cada vez más tiempo con Melissa. No podía explicar con precisión lo que sucedía entre ellos. Sentía como su corazón volvía a latir más rápido, como volvía a descubrir las alegrías de la vida. Melissa no era como las otras chicas, era sincera, fácil de tratar, y en sus ojos había una luz que él tanto había echado de menos. Una noche, mientras estaban sentados en una cafetería, Kurt miró sus ojos y de repente sintió que las emociones se desbordaban. «No tienes idea de lo mucho que me gustas», dijo, su voz llena de ternura y miedo al mismo tiempo. «Significas tanto para mí». Melissa se rió y se acercó un poco más. «Oh, Kurt, a mí también me gustas», dijo ella, sus ojos llenos de esa misma luz que los suyos. «Estoy tan feliz de haberte conocido». Kurt sintió como su pecho se llenaba de calor. Todo lo que había estado pensando en los últimos meses parecía distante mientras se sentaba junto a Melissa. Tal vez este era el momento en el que él podría comenzar a seguir adelante. Tal vez con ella podría sentir que su vida nuevamente tenía sentido. De cualquier manera, Kurt decidió que no iba a dejar que ese momento se escapara. Todo lo que podía hacer era disfrutar de lo que tenía en ese momento y esperar que el futuro trajera más. Pasaron 2 años desde que Kurt y Melissa comenzaron a salir. Su relación avanzaba rápidamente, cada día se volvía más sólida. Los estudios habían quedado atrás, y ahora ambos se encontraban al borde de una nueva etapa en sus vidas.
Kurt consiguió un trabajo en una gran empresa y aunque su vida se había estabilizado, en su corazón aún quedaba espacio para ese vacío que sentía por la ausencia de su hermana. Melissa, a pesar de estar ocupada con su trabajo, siempre estaba a su lado. Ella entendía su dolor, su deseo de encontrar a su hermana, y lo apoyaba cada vez que él perdía la esperanza. Pero además de esa tristeza, había luz, su amor, que crecía cada día. Kurt no sabía exactamente cuándo se dio cuenta de que quería estar con Melissa para siempre, pero eso sucedió. Y una noche, en una velada tranquila, le propuso casarse con él. Melissa, no puedo imaginar mi vida sin ti, dijo, de pie frente a ella con un anillo en las manos. Eres mi apoyo, mi alegría, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Serás mi esposa? Melissa, conteniendo las lágrimas, asintió, y sus labios se curvaron en una sonrisa. Sí, Kurt, sí. Siempre seré tuya, siempre. Y así, su boda fue fijada. Los preparativos estaban en pleno apogeo, la elección del vestido, el lugar, las invitaciones. Todo era emocionante y lleno de alegría. Kurt y Melissa decidieron que su boda sería sencilla, en un círculo de las personas más cercanas. No buscaban ostentación, solo querían que ese día fuera una celebración de su amor. Pocos días antes de la boda, Kurt estaba sentado en su oficina en el trabajo. Estaba completamente absorto en la preparación de un proyecto importante, pero los pensamientos sobre la boda próxima y la promesa que le había hecho a su hermana no lo dejaban en paz. En la mesa frente a él había una fotografía en la que él y Cassandra, su hermana gemela, aparecían abrazados, juntos. De repente, Melissa entró en la habitación. Se acercó a Kurt y notó que su rostro estaba ensombrecido por la tristeza. «Cariño, ¿qué te pasa?», preguntó ella, tocando suavemente su hombro. Kurt levantó la mirada y vio su expresión preocupada. Sintió como el peso en su pecho se volvía insoportable. Tomó la fotografía en sus manos y, sin contener sus emociones, pasó el dedo por el rostro de su hermana. «Esta es mi hermana», dijo suavemente, mirando su rostro sonriente. «Cassandra. Es mi gemela». Melissa se sentó a su lado y lo escuchó atentamente, esperando que continuara. «Nuestros padres murieron casi inmediatamente después de nuestro nacimiento. Cassandra y yo fuimos llevados al orfanato. Yo fui adoptado por una familia, pero ella se quedó allí. Le prometí que algún día estaríamos juntos, pero se detuvo, tratando de contener las lágrimas, pero todos mis intentos no dieron resultado. No sé dónde está. Y esa pregunta no me deja en paz». Melissa lo abrazó, sintiendo su dolor, y lo apretó contra su pecho. «Lo siento tanto, Kurt», su voz estaba llena de compasión. «Eres muy fuerte, estoy segura de que finalmente se encontrarán. Se volverán a encontrar. No debes perder la esperanza». Kurt suspiró profundamente y se apartó un poco. «No quiero rendirme», dijo, alejándose un poco. «Pero a veces siento que nunca la encontraré». Melissa lo tomó de la mano con ternura. «No puedes saber eso con certeza. Tienes que creer que todo saldrá bien. Encontraremos una forma. Tal vez yo pueda ayudarte». Kurt la miró con gratitud. «Siempre sabes qué decir», dijo, apretando su mano. Melissa pensó por un momento, luego su rostro se iluminó con una idea. «¿Qué tal si contratamos a un detective privado?», sugirió ella, mirando hacia él. Kurt levantó las cejas, sorprendido. «Eso es una excelente idea», exclamó, enderezando los hombros de inmediato. «¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Tenemos que empezar a buscar contactos de inmediato». Melissa sonrió, orgullosa de su propuesta. «Estoy segura de que él podrá ayudarnos. Vamos a encontrar a tu hermana». Esa noche, ambos comenzaron a buscar detectives dispuestos a ayudar en la búsqueda. Kurt estaba lleno de determinación y esperanza, y Melissa estaba a su lado, apoyándolo en cada paso.
Enviaron solicitudes a varias agencias y organizaron reuniones. Cada día, a pesar del ajetreo previo a la boda, no olvidaron su objetivo, encontrar a Cassandra. Llegó el día de la boda. Melissa estaba increíblemente hermosa con su vestido, y Kurt no podía apartar la mirada de ella. Ella era su vida, su luz. Todo parecía perfecto, y en ese momento decidió que, por ella y por su hermana, haría todo lo posible para tener éxito. Pronunciaron sus votos, prometiendo ser fieles el uno al otro, apoyarse y amarse a pesar de todo. En la boda estaban sus amigos más cercanos y familiares, y aunque Kurt no sabía qué le deparaba el futuro, sentía que en ese momento todo estaría bien. Melissa estaba a su lado, y eso significaba más de lo que podía expresar con palabras. Desde ese momento, Kurt y Melissa comenzaron su vida como familia. Kurt sabía que ahora no estaba solo en este camino. Melissa estaba junto a él, y con su apoyo sentía que podría enfrentar cualquier dificultad. Al día siguiente, Kurt estaba sentado en la oficina del detective privado, el señor Cherry. Sus ojos estaban llenos de esperanza y preocupación al mismo tiempo. Sabía que esta era su última oportunidad para encontrar a su hermana, y todo lo que había vivido recientemente podría llevarlo a una noticia importante. Kurt nerviosamente giraba el pomo de la silla, el tiempo pasaba lentamente y parecía una eternidad hasta que finalmente el detective entró en la oficina. El señor Cherry era un hombre de mediana edad, con rasgos faciales ásperos y una expresión que a menudo decía más que las palabras. Se sentó frente a Kurt y, sin perder tiempo, le extendió la mano. «Señor Williams, haré todo lo posible», dijo en voz baja, pero con firmeza. Kurt estrechó su mano con fuerza y lo miró con gratitud, pero su corazón seguía abrumado por el pesado pensamiento de su hermana. Recordó la promesa que le había hecho, de que la encontraría. Eso era su mayor deseo. Creía que, a pesar de los años de separación, ellos se encontrarían. «Gracias, señor Cherry, confío en usted», dijo, pero su voz traicionó su nerviosismo. El detective asintió y se levantó. «Me pondré en contacto con usted en cuanto tenga alguna información», añadió antes de salir de la oficina. Kurt se quedó sentado, mirando el escritorio vacío. No podía deshacerse de la sensación de que esto era su último intento, y si no daba resultado, no buscaría más. Pero, ¿cómo podría dejarla allí, en ese rincón oscuro de su alma? Tenía que encontrar a su hermana. Pasó un mes. Cada día Kurt revisaba su teléfono, cada llamada era perdida, pero nunca recibió una llamada del detective. Estaba preocupado, pero trataba de no mostrarle su ansiedad a Melissa. Sabía que ella también estaba preocupada, pero nunca le imponía sus pensamientos, dejándole espacio para tomar sus propias decisiones. Kurt trataba de no pensar en la búsqueda, pero no podía detenerse. Seguía esperando. Un día, su teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre Mr. Cherry. El corazón de Kurt dio un vuelco y rápidamente levantó el auricular. «Señor Williams, ¿podemos encontrarnos?», dijo el detective. Kurt sintió cómo sus palmas empezaron a sudar. «Claro, venga a mi oficina, estaré esperando», respondió con calma, tratando de ocultar su ansiedad. Colgó el teléfono y comenzó a caminar nerviosamente por la oficina. Su mente le decía que ahora tal vez podría enterarse de algo importante, pero al mismo tiempo, Kurt sabía que eso podría ser otro golpe. Con cada hora que pasaba esperando, sus nervios se tensaban aún más. Cuando el detective finalmente llegó, Kurt se levantó para saludarlo y le indicó que se sentara. El señor Cherry parecía como siempre, contenido y tranquilo. Pero por su rostro, Kurt entendió al instante que la noticia no sería buena. «Siéntese, señor Cherry, cuénteme qué ha descubierto», dijo Kurt, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. El detective exhaló con calma antes de hablar. Sacó unos documentos de una carpeta y los colocó sobre la mesa frente a Kurt. «Encontré información sobre su hermana», comenzó, observando atentamente la reacción de Kurt.
Pero, se detuvo y lo miró a los ojos. No todo es como usted esperaba. Kurt frunció el ceño, su corazón se contrajo de preocupación. ¿Qué hay?, preguntó, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Señor Williams, su hermana fue adoptada por la familia Harrison. Eso ocurrió cuando tenía 7 años, y todo marchaba bien hasta que sus padres murieron. Desde entonces, no se sabe nada de la suerte de Cassandra. Kurt quedó inmóvil, y su rostro se palideció. No sabía qué decir. Su mente estaba en blanco. ¿Qué?, susurró él. Esto es imposible. Se levantó y caminó por la oficina, apretando los puños. ¿Está usted seguro? ¿No hay ninguna posibilidad de encontrarla? Su voz temblaba de desesperación. El detective permaneció en silencio, pero su mirada decía más que las palabras. He hecho todo lo posible, dijo, encogiéndose de hombros. He comprobado todas las pistas posibles, pero, lamentablemente, no puedo encontrar nada más. Kurt sintió como si algo dentro de él se derrumbara. Dirigió la mirada al sillón, como si todo dependiera de él. Se sentó e intentó asimilar la noticia. Yo, no sé qué hacer ahora, murmuró, su voz apagada. El señor Cherry se levantó en silencio, tomó sus papeles y se dirigió a la puerta. Le deseo suerte, dijo, y sin añadir nada más, salió. Kurt se quedó solo, consumido por el dolor y la decepción. Había esperado tanto, había tenido esperanza, pero ahora todos sus esfuerzos parecían inútiles. Ya no podía seguir buscando. Al regresar a casa, Kurt entró al departamento y fue recibido por el silencio. Oyó el sonido de los platos en la cocina. Melissa estaba preparando la cena. Kurt se acercó a ella y ella se volvió al notar su rostro abatido. «Querido, ¿pasa algo?», preguntó al ver su estado. Él asintió, pero no dijo nada. Melissa dejó la cuchara y se acercó a él. «Kurt, ¿qué ha sucedido?», preguntó, abrazándolo suavemente. Él la miró y, sin poder contener más sus emociones, susurró. «No pude encontrarla. Ya no puedo. No sé dónde está». Melissa lo abrazó con ternura. «Lo siento tanto, querido», dijo suavemente. «Has hecho todo lo que pudiste». Kurt sintió como el peso en su alma disminuía un poco al recibir su apoyo. La abrazó con más fuerza, sintiendo que ahora tenía a alguien a su lado que lo entendía. «No estás solo», susurró Melissa. «Estoy aquí, y lo superaremos juntos». De repente, Melissa sacó una prueba de embarazo y se la ofreció a Kurt. «No puede ser», exclamó él, mirando la prueba. Melissa sonrió, sus ojos brillaban de felicidad. «Sí, Kurt, estoy embarazada», dijo con alegría. Kurt la tomó de las manos y, sin poder contenerse, la levantó en el aire. «Eres mi amor, y soy tan feliz», dijo con alegría. Pasaron la noche juntos, hablando de cómo cambiarían sus vidas por su futuro. Kurt no podía creer su suerte. Su corazón se llenó de alegría, y de repente, a pesar de todo el dolor y la decepción, sintió que todo iba a estar bien. Unas semanas después, fueron a la primera ecografía. El Dr. Smith miró la pantalla y levantó las cejas sorprendido. «Señor y señora Williams, esperan gemelos», informó, su voz llena de asombro y felicidad. Lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas, y en ese momento, Kurt sintió como una gran oleada de energía llenaba su cuerpo. Miró a Melissa. «Seremos los mejores padres», dijo, sonriendo mientras le limpiaba las lágrimas. Ese día lo pasaron juntos, paseando por el parque. Kurt sabía que, por delante, solo les esperaba la felicidad. Por la noche regresó a la oficina para firmar algunos papeles, pero en su corazón había mucho más, esperanza en un futuro lleno de felicidad y amor. Cuando Kurt entró en su oficina, el día parecía normal. Irma,
la secretaria, estaba sentada en su escritorio, absorta en su trabajo, y solo levantaba la vista de vez en cuando para responder a algunas preguntas. Pero esta vez, su voz, interrumpiendo sus pensamientos, sonaba con un tono de preocupación. Señor Williams, hay una chica aquí para una entrevista de trabajo. Aunque, sinceramente, su apariencia deja mucho que desear. ¿Le decimos que no? Kurt, pensativo, levantó una ceja. ¿Había agendado una cita? Preguntó, sorprendido pero curioso. Sí. Cassandra Witte tiene una hora programada, respondió Irma. Kurt frunció el ceño, como si algo en su mente hiciera clic. ¿Cassandra? Repitió con una inquietud inesperada. Sí, Cassandra White, confirmó ella, sin notar el extraño tono en su voz. Sintió como su corazón comenzó a latir más rápido. Entonces que entre, dijo Kurt, intentando esconder su nerviosismo. Cuando la puerta se abrió, una mujer entró en la oficina y era difícil de creer. Su ropa estaba desgastada, su cabello despeinado, y su rostro mostraba signos de cansancio, pero había algo familiar en ella. Kurt se quedó inmóvil, como si lo hubieran paralizado. ¿Podría ser ella? ¿Kurt? Susurró la mujer, y su corazón se apretó cuando lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se levantó, incapaz de contenerse, y corrió hacia ella. La abrazó, sin creer lo que veía, tocando sus hombros, como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. Sentía como las lágrimas comenzaban a llenar sus propios ojos. Todo su mundo parecía haberse derrumbado y luego ponerse en su lugar. Ella estaba allí. La hermana que había estado buscando, a la que había perdido hace tantos años. ¿Tú, realmente estás aquí, Cassandra? Su voz temblaba y lágrimas caían por sus mejillas. La mujer se abrazó con fuerza a él y solo entonces Kurt notó cómo temblaba. Como si todos esos años de separación se hubieran fusionado en ese momento y todo el dolor, miedo y soledad que había vivido ella se desbordara en su abrazo. La secretaria Irma entró nuevamente en la oficina sin esperar ver esa escena. Se detuvo, mirando a los dos abrazados, completamente sorprendida. «Señor Williams, ¿todo está bien?», preguntó, preocupada. Kurt, aún abrazando a su hermana, miró a Irma, y su rostro se iluminó con una amplia y feliz sonrisa. «Sí. Soy la persona más feliz del mundo», exclamó, incapaz de ocultar sus emociones. Irma, sin entender qué sucedía, dio un paso atrás, cautelosa. No podía creer lo que veía. El director de la empresa, a quien siempre había visto serio y reservado, de repente se mostró tan abierto y vulnerable con sus sentimientos. Finalmente, solo asintió con la cabeza y cerró la puerta en silencio. «Cassandra», continuó Kurt, cuando la puerta se cerró detrás de Irma, «te he estado buscando tanto tiempo. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Qué te ha pasado durante todos estos años?». Cassandra se sentó en una silla, jugando nerviosamente con sus dedos agrietados. En sus ojos había tanto dolor que Kurt deseaba poder cerrar sus ojos con las manos y olvidarlo todo. Sabía que había tenido una vida difícil. «No sé por dónde empezar», dijo ella, reuniendo fuerzas. «Mi padre adoptivo me maltrataba constantemente. Me golpeaba, extendía sus manos sobre mí, y cuando mi madre se enteró, me echó a la calle. Luego, supe por algunos vagabundos que mis padres empezaron a beber juntos, y fue por eso que murieron». Kurt la escuchaba, con los puños apretados. Sabía que Cassandra había tenido una infancia difícil, pero nunca pudo imaginar lo que realmente había sufrido. «Yo, simplemente no podía encontrar una salida. Tuve que convertirme en quien soy. Empecé a vivir en la calle. Me volví una vagabunda», continuó ella.